Bienvenidos a Conversalud, un espacio persona a persona de tu clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Hoy nos acompaña el doctor Augusto Rodríguez, él es médico internista y neumólogo de nuestra clínica. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. El doctor nos acompaña porque hoy vamos a hablar de cómo prolongar, cómo hacer ese periodo de vida saludable, cómo llegar a una vejez sana, doctor. Para eso lo hemos invitado. Así que para empezar, yo pienso, doctor, que a veces los seres humanos le tenemos un miedo a envejecer, le tenemos temor a llegar a ese momento de la adultez mayor y entonces empezamos a buscar unas ayudas a veces quirúrgicas, estéticas y entonces un poco de botox para las líneas de expresión y demás. Todas esas cosas finalmente son superficiales y yo creo que lo que suma finalmente es lo que hayamos hecho para nuestro organismo como tal. Para empezar, doctor, ¿qué es el envejecimiento? La mejor definición podría ser cambios naturales que se dan en la función y en la anatomía o forma de los órganos, lo que lleva a que tengamos menos respuesta adaptativa, es decir, cambia nuestra capacidad para responder a los retos que nos presenta el medio ambiente, todas las cosas a las cuales estamos abocados por ser seres vivos y por interactuar. Lo otro que decías de ayudas estéticas, pues no tiene nada que ver con retrasar el envejecimiento, probablemente incluso pueden acelerarlo. Bueno, doctor, imagínese porque a veces uno puede pensar que a veces somos más las mujeres las que caemos en que esas ayudas estéticas nos pueden permitir detener el tiempo. Suele suceder también, doctor, que cuando las personas llegan a los 30 años, vienen acompañada de esa etapa de la vida como de una crisis existencial. Entonces está en una etapa adulta, pero sigue siendo joven, que se lleva una vida acelerada, con pocas horas del sueño, una alimentación no tan balanceada, y entonces puede que la persona tenga 30 años, pero en realidad su edad biológica pues ya pasó por ahí hace mucho tiempo. ¿Por qué se envejece más rápido, doctor? Nosotros dependemos de varios sistemas naturales para el envejecimiento o retrasar el envejecimiento o para la evolución natural de los órganos y de las funciones. Una de las más importantes se llaman telómeros. Telómeros son la punta de los cromosomas. Cada cromosoma trae dos extremos y vienen en pares, dos cromosomas. Y la punta de cada cromosoma, de cada hilo, tiene lo que los cordones con los que nos atamos los zapatos tienen en la punta, algo que sella para que no se deshilache. Okay. Todos nacemos más o menos con 10.000 pares de elementos que conforman el telómero. Más o menos a los 35 años, si la situación va bien desde el punto de vista de salud, podemos tener 7.000 y tantos pares. A los 65 años podemos tener entre 4.500 y 5.000 en condiciones, llamémosle así, ideales. Okay. Si nos exponemos a factores que pueden acelerar el envejecimiento de cualquiera de nuestros órganos, se expresa en los telómeros y se van acortando mucho más rápido esos pares, van deteriorándose más rápido y se deshilacha la punta del cromosoma. Y eso conlleva a que las células terminen su ciclo vital mucho antes de lo que normalmente tendrían. Nosotros tenemos células que se replican durante 50 veces más o menos y cambiamos otra vez de células, pero ese proceso se acelera, se deterioran los órganos y terminan sus funciones más rápido. Esa es la razón por la que entonces una de las más importantes. Se acelera. Bueno, doctor Augusto, puede que una persona que tenga 40 años, llegue a los 50, decide cambiar sus hábitos de vida, decide involucrar el ejercicio en su estilo de vida, decide cambiar un poco su alimentación. Podemos llegar a pensar de que con todas esas actividades que se empiezan a hacer como de una forma nueva, podemos estar asegurando una vejez óptima, con una muy buena salud. Definitivamente sí. Entre más temprano se inicie ese cambio, mucho mejor. Pero cualquier época es buena para comenzar a tener hábitos saludables. De todos ellos, el más estudiado probablemente sea el ejercicio.
Una persona que tuvo hábitos no tan buenos hasta cierta edad y comienza a hacer ejercicio, inmediatamente se refleja en la fisiología de todos los órganos, pero especialmente órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones. Okay. Comienza a beneficiarse en muchos aspectos, y uno de ellos es que los fenómenos de inflamación que afectan tanto a los órganos comienzan a disminuir. Todos los hábitos saludables son importantes, pero el impacto, si lo queremos tener con mayor eficiencia, debería ser el ejercicio como primera acción, primera meta cuando decidimos tener hábitos saludables. Bueno, ahí llegamos a un momento donde todos los especialistas que han pasado por nuestro espacio de Conversalud han sido muy reiterativos, y es: lleven hábitos de vida saludables. Usted, desde su conocimiento, desde su especialidad, doctor, ¿qué podemos hacer para prolongar un estilo de vida saludable, para prolongar ese periodo de vida sano? Yo creo que esta es la parte más importante de esta conversación. Nombremos los importantes. Ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio, es actividad física rutinaria que cumpla ciertos requisitos básicos. ¿Cómo Ejemplo, cuáles? 150 a 200 minutos semanales. Sumando las sesiones de la semana, debemos contabilizar entre 150 y 200 minutos semanales. Un aproximado de 30 minutos diarios. De como acuerdo, mínimo. de acuerdo a las pautas de vida de cada persona, escoge si hace 5 sesiones de tanto o 3 sesiones de mayor tiempo, pero el todo es que sume más o menos esa cantidad de minutos. Perfecto. La actividad física que hagamos aeróbica, contemos la aeróbica por ahora, porque la no aeróbica no la contamos dentro de los hábitos saludables. La actividad física aeróbica debe tener un impacto beneficioso en corazón y pulmones. Para que eso se cumpla, debes hacer una rutina de al menos 15 o 20 minutos en cada sesión, con una frecuencia cardíaca que esté en el rango adecuado para tu edad. Okay. Ese rango adecuado para tu edad lo tienes que consultar con tu médico de cabecera. Hay fórmulas para eso, pero además de la fórmula de restando la edad a cierto número para saber cuál es la frecuencia, hay que tener en cuenta comorbilidades y condición previa al inicio de la actividad física, del entrenamiento, del ciclo de entrenamiento físico. Le hago una pregunta: ¿esa frecuencia cardíaca se exige es como para poner a prueba el corazón y los pulmones, por así decirlo? La frecuencia cardíaca del ejercicio, para que impacte bien al corazón, Okay. al sistema cardiovascular, debe alcanzar una meta mínima, no sobrepasar tampoco de un extremo hacia arriba. Pero si no alcanzo la meta mínima, la actividad no me impacta bien al corazón, no me beneficia en que el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos tengan el beneficio de la oxigenación dada por el ejercicio y de todo lo que es la actividad física. Okay. Entonces contabilizamos más o menos que una persona, de acuerdo a las condiciones de salud, el médico va a decir 220 menos de la edad o 200 menos de la edad, para calcular más o menos bajo qué frecuencia cardíaca va a moverse. Un 10% por encima, un 10% por debajo, o el porcentaje que el médico defina con cada persona. Esa condición del ejercicio es fundamental. Previo estiramiento y calentamiento, y terminar con estiramiento para no lesionar los músculos. Okay. De acuerdo a la condición de cada persona, tenemos que escoger cuál ejercicio hacer. No es lo mismo que una persona que ha venido haciendo alguna actividad física toda la vida comience a aumentar su actividad física a alguien que nunca hizo ejercicio. Claro. Y va a comenzar mañana a sus 40 años. Entonces, una persona que va a comenzar ejercicio probablemente debe buscar el menor impacto en músculos y articulaciones. Y ser progresivo. Progresivo, y más aún si tiene sobrepeso. En ese caso, preferir, por ejemplo, ejercicio en el agua. El impacto sobre articulaciones y sobre músculos es mínimo, nunca va a lesionarse y puede hacer muy bien el desempeño cardiovascular y pulmonar con ejercicios en el agua. Entonces hablamos del ejercicio. Sí. El único ejercicio que no se recomienda sin una estricta dirección de una persona entrenada son las pesas, llamémosle pesadas, no las pesas para lograr tono muscular y algo de fuerza, sino las pesas ya mayores al 15-20% del peso corporal de una persona. Cuando hablamos de ejercicio, estamos diciendo que ese ejercicio debe ir concordante con los otros hábitos saludables. Alimentación.
alimentación saludable. De alimentación se ha hablado mucho y cada quien escoge de acuerdo a las condiciones de sus gustos, de sus hábitos y sus capacidades para poder consumir unos alimentos que probablemente en unos sitios los hay y en otros no están disponibles. Lo mejor es consultar con una persona entrenada en nutrición, una nutricionista o un nutricionista para poder tener una buena orientación. Pero en resumen, algo parecido a lo que se ha dicho de la dieta mediterránea, donde se prima el consumo de vegetales, ojalá de diferentes colores, tratando de eliminar entre esos vegetales aquellos que podríamos llamar que no cumplen la condición de harinas simples, el consumo de frutas abundantes que deben estar vegetales y frutas, llamémoslo así, multicolores, ojalá en todas las sesiones de alimentación, preferir las frutas que no tengan el índice glucémico alto, podríamos hablar más adelante de eso. Consumir eso en todas las comidas, al menos una vez al día consumir leguminosas, consumir carnes al menos una vez al día de pescado preferiblemente o aves. El siguiente escalón podríamos poner raciones relativamente pequeñas de lácteos para las personas que están habituados a consumir lácteos. Muchos de las personas que hablan sobre alimentación saludable pueden recomendar no consumir lácteos, especialmente para ciertas personas con problemas digestivos o del aparato gastrointestinal o respiratorio. Y en la parte más alta dejaríamos los alimentos que ojalá consumamos muy poco o no los consumamos, carnes rojas, grasas de origen animal, procesados, industrializados, alimentos procesados o industrializados, azúcares dulces, golosinas y mecato. Paralelo a ello, la alimentación debe buscar también una meta en calorías, de acuerdo a la condición de índice de masa corporal o de peso que tenga cada persona. Si buscamos bajar peso, obviamente esa cantidad de calorías debe estar por debajo pues, de acuerdo a la cantidad de ejercicio que hacemos, cuántas calorías quemamos, aunque no es exacto, siempre se dijo que había que tener un balance estricto aritmético, pero resulta que eso no es tan así, cada persona es diferente. Lo que sí es importante es que si tengo un hábito de ejercicio adecuado, hábitos de alimentación adecuados, el sueño pasa a ser el tercero más importante. Dormir el tiempo adecuado para una persona adulta promedio 7-8 horas sería lo ideal. Para los niños mucho más horas. Para las personas de edad ya mayor probablemente un poquito menos, pero no por debajo de 7 horas. O mínimo 6 para las personas octogenarias o ya cercanos a la última década para llegar a los 100 años. Pero la idea es que tenemos que dormir en un patrón más o menos estable, es decir, me acuesto parecido todos los días. Duermo 7-8 horas y tengo higiene del sueño. Higiene del sueño es desconectarnos de todo lo electrónico 1 hora antes de irnos a dormir. Llevar una rutina en la alimentación para el sueño 12×3. ¿Qué es 12×3? Son 12 horas de diferencia entre la última ingesta de hoy y la primera de mañana. Y 3, porque son 3 horas de diferencia entre la última ingesta de hoy y el momento de acostarme. Es decir, que si me voy a acostar a las 9 de la noche, 6 de la tarde, a las 6 comió de la tarde, y no volvió a comer. Y al otro día desayuno 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ese 12×3 nos está brindando el beneficio de lo que hoy se conoce como, muy pequeño, pero ya nos brinda el beneficio de lo que se conoce como el ayuno. El ayuno periódico, el ayuno que deberíamos hacer 1, 2, 3 veces por semana, ojalá mínimo una vez por semana, debería ser un poquito mayor a 12 horas, 16 horas, mínimo 14 horas, para favorecer los procesos de rejuvenecimiento celular. Eso le sirve más que el Botox, ¿no? Resulta que las células tienen unos procesos entre los cuales, llamémoslo así, recoge los desechos y los saca del tejido para volverse a renovar en sus procesos metabólicos la célula. El ayuno intermitente, que es como se llama ese ayuno de 1, 2, 3 veces por semana, facilita ese proceso.
facilita que las células que ya están en su tiempo de recambio, apoptosis celular, cumplan la meta y no se queden como, llamémosle, células zombies en nuestro organismo llenas de basura haciendo estorbo. Entonces, tenemos el sueño adecuado, la alimentación, el ejercicio. El siguiente sería el manejo de lo que se conoce como estrés negativo, porque hay un estrés positivo. ¿Cuál es ese estrés positivo? El estrés positivo es el del desafío bien tomado. Tomo un nuevo trabajo, y ese nuevo trabajo puedo enfrentarlo de dos maneras, como una tragedia y una situación caótica, con estrés y con temblor y con miedo, o lo tomo, y en ese caso si es con estrés, produzco cortisol en grandes cantidades, la hormona de la inflamación, del deterioro, del envejecimiento, de todo lo malo y de la depresión. Pero si yo asumo eso como un reto saludable, qué bueno, voy a aprender, voy a conocer nueva gente, voy a tener un aprendizaje de otras cosas que yo no tenía en mi cerebro, me lanzo con alegría, con énfasis, con energía. Sí. Ese estrés positivo me lleva a producir adrenalina, sí, mayor frecuencia cardíaca, probablemente aumento de presión, pero moderado, que va acorde al esfuerzo físico y mental que voy a hacer en ese reto. Entonces, si yo aprendo a manejar el estrés, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a meditar, tengo que aprender a manejar el silencio, las pausas que nuestro mundo agitado no lo permite, pero sobre todo la meditación. Y la meditación, probablemente la mejor pauta podría ser la meditación basada en la respiración. Mindfulness, Vipassana, cualquiera de las técnicas que sea, pero basada en respiración, es la que mejor efecto tiene sobre eso. Podríamos aprovechar ese momento de desconexión de todo lo electrónico una hora antes de irnos a dormir para hacer la meditación. Y la oración, si a la persona le gusta la oración. La oración tiene hoy sí algo de explicación científica de por qué tiene utilidad. Podríamos hablar de eso también. Y por último, otro hábito saludable que nos olvidamos con frecuencia es la socialización constructiva. Si yo tengo como hábito sentarme con colegas que solamente hablan de lo mal que le va al país, lo mal que nos pagan, que no me pagaron, de la política, de lo mal que le va al mundo, no me está brindando ni aportando nada. Positivo, nada. Okay. Si yo me reúno con personas que están alegres, contentas, que se interesan en el otro, que hablan bien, que están viendo el lado positivo, no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, esa persona me aporta y yo me siento bien con él. Las hormonas lo agradecen. Esos son los hábitos que deberíamos cultivar. Alrededor de eso vienen los que podríamos decir van con la socialización, que es cómo me relaciono yo con la comunidad, con mis vecinos, con el barrio, cómo yo puedo aportar un poco de alegría, así sea con plantas, con flores, con el aseo con el saludo, ¿ya? Y el agradecimiento constante. El agradecer todo lo que nos ocurre, desde que despertamos hasta que dormimos, probablemente sea la mejor forma de mantener un espíritu en paz, y eso nos lleva a tranquilizar nuestra mente, a asumir mejor los retos que nos plantea la vida. Bueno, doctor, ya tenemos claro cuáles son esas cosas que sí o sí no pueden faltar en nuestra vida para asegurar un estilo de vida saludable. Pero entonces, ya para terminar, cuéntenos cuáles son esas costumbres que debemos decir ya no más. Dejemos esto hasta aquí. Son muchas, pero bueno, pongámoslas como por prioridades. Prioridad, el alcohol en exceso. ¿Por qué? Porque pues es un hábito socialmente promovido y tolerado, aplaudido. Es mal visto en una reunión social que uno no tome parejo con sus amigos. Afortunadamente eso ya va cambiando. Ahora ya podemos estar en una reunión sin ingerir bebidas alcohólicas y no nos acosan. El exceso de las bebidas alcohólicas probablemente sea una cosa importante. El cigarrillo, el exceso, ahí no se puede llamar que el exceso de cigarrillo sea 1, 100 o 200. Cualquier cantidad de cigarrillo es malo para el organismo. Hay pruebas de laboratorio que permiten
saber que un cigarrillo al mes ya hace daño. Un cigarrillo al mes. Es decir, fumar nunca. ¿Ya? Tener todas las consideraciones con las sustancias llamadas psicoactivas, que pueden modificar la función de nuestro cerebro, que finalmente pueden producir trastornos importantes, disparar enfermedad mental o deteriorar nuestra capacidad cognitiva. La costumbre, tal vez, de nosotros como personas habituadas a responder a la propaganda de los medios publicitarios, nos ponemos en la tarea de consumir, o consumimos alimentos que nos parecen ricos porque la figura que nos muestra la propaganda es rico, sin reparar en qué tan saludable es, o nos ponemos la meta de consumir cada vez más, cambiamos de celular porque ya salió otra versión del equipo, sin saber si este celular que tenemos hoy todavía es útil, lo que nos lleva a tratar de generar más ingresos para poder sostener unas pautas de consumo. Ese es el peor hábito que podemos tener, porque nos demanda tiempo, que es lo único que no podemos comprar. Tiempo. Si yo tengo que trabajar más y dedicarle más tiempo a producir para poder complacer todos los hábitos de consumo que hay en mi familia, necesariamente tendré que dedicarle más tiempo y más atención al trabajo que a la vida. Y yo creo que ese es el hábito que no nos deja avanzar muchas veces en nuestra sociedad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este espacio, gracias por compartirnos tanto conocimiento, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio de Conversalud, un espacio persona a persona de tu Clínica Inbanaco. Nos vemos en una próxima emisión. Clínica Inbanaco, tu vida, tu salud, tu clínica.